Bueno, buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio, su asesor legal. Como todos los martes, tenemos al licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 de la Ciudad de México, quien siempre nos orienta semana a semana de algún tema que nos dé certeza jurídica a los actos que realizamos todos los días. Y en esta semana vamos a hablar de una figura pues que a lo mejor usted como ciudadano de la calle no es muy recurrente a hacer este tipo de acciones, pero que es la posesión como un instrumento jurídico para poder adquirir un bien. Por cierto, una figura donde mucha gente hace mal uso de ella. Entonces, el licenciado Juan Enrique nos va a explicar en qué consiste esta figura jurídica, cuál es la importancia y por qué se requiere de un notario. Licenciado, buenos días, bienvenido a su espacio. Gracias, licenciado. Buen día a usted y a nuestra audiencia. Sí, como usted bien lo comenta, el tema de la posesión es una situación importante y en ocasiones recurrida, como usted bien señala, para poderse hacer de bienes, adquirir ciertas propiedades, pues incluso de mala fe, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de esta situación con idea de orientar a nuestro auditorio para efectos de indicarles cuál es la manera en la cual esta situación de hecho puede convertirse en un acto traslativo de dominio y que incluso se inscriba en el registro público de la propiedad. Todo esto con miras, señor licenciado, siempre a buscar, como usted bien comenta, la certeza jurídica de nuestros clientes, indicarles que no solamente, como lo hemos recalcado en varias ocasiones, se dejen ir con sus documentos privados, no tengan la certeza o la tranquilidad de que solamente por el hecho de que ustedes detenten o posean un inmueble, estén dentro de él, es suficiente como para que ustedes garanticen un derecho sobre el mismo. La verdad es que no, siempre se busca tener elementos jurídicos muy concretos, principalmente lograr una escrituración a favor de nuestros clientes para que esta situación quede perfectamente amarrada. Bueno, un poquito, el tema de la posesión, que es, hay antecedentes muy remotos desde la época de los romanos, en donde indicaban realmente que la posesión es como tal ejercer, se iniciaba un poder físico, material sobre algún bien corpóreo, se enfocaban realmente a tener la tenencia sobre una cosa, sobre un bien. Realmente la naturaleza o las miras que estamos dándole a esta figura es la persona que ejerce la posesión, ejerce un derecho real sobre un bien inmueble con la intención de adquirirlo por medio de la prescripción adquisitiva, o en su caso la usucapión, como se le conoce también, y que se lleven a cabo todos los actos necesarios para que se le considere como titular de este derecho, goza de una protección legal y al final del día se materializaría, como le reitero, en poder ostentarse como dueño de un inmueble con un título de propiedad inscrito en el registro público. El Código Civil define a la posesión como ejercer sobre una cosa un poder de hecho, ¿no? Todo esto con la idea de poder usucapir o prescribir un inmueble con la idea de hacerse dueño del mismo. Hay pequeñas diferencias, la gente luego dice, bueno, yo tengo la tenencia sobre una cosa, sobre un bien. Señores, es distinto tener la tenencia a poder ejercer la posesión sobre una cosa. La tenencia se da sobre cosas, la posesión se ejerce sobre un derecho real con la intención de, reitero, de usucapir o adquirir una propiedad por el transcurso del tiempo. De igual manera, la tenencia como tal sobre una cosa no es un elemento suficiente para poder concretar esta situación o esta prescripción adquisitiva. La posesión sí lo es. La situación o la tenencia es realmente una situación fáctica, se detenta de hecho una cosa, un bien, un inmueble. La posesión siempre se da con la vocación de que se convierta esto en un derecho real el día de mañana y la gente pueda convertirse en propietaria de la cosa que está poseyendo. Hay tipos de posesión muy rápidos, se los comento. Hay posesión originaria, que es la que se posee a título de dueño, la posesión derivada, que es la que
da un dueño precisamente a una persona sin que le dé mayor derecho que en el cual se base el contrato que le otorga la mencionada posesión. Entrando ya en nuestra materia, señor licenciado, ¿qué estamos buscando? Más bien la posesión. Al darse ciertos supuestos, se puede consumar en un acto traslativo de dominio que sirve para adquirir bienes y tiene algunos elementos que son importantes comentarle a nuestra audiencia. La ley pide que la gente que posea un inmueble y que tenga miras a adquirir la propiedad del mismo, tiene que reunir 5 situaciones. Primero, tiene que tener la posesión tiene que ser de buena fe o mala fe, también la ley lo distingue. Tiene esta parte de buena fe o mala fe implica que se tenga un justo título para poder poseer. La ley en este caso incluso dice, bueno, la gente tiene un justo título, le hace un contrato privado que se haya podido formalizar con el que es dueño de un inmueble y que por alguna situación la gente que ostenta su contrato privado no pudo llevar a cabo todas las gestiones necesarias para poder tener una escritura pública, pero vaya, si ostenta un título y es un justo título que acredita que él compró la propiedad, por ejemplo, nunca lo escrituró, pero al final del día es un justo título. Ese tipo de posesión, licenciado, que es de buena fe, la ley pide que para que se pueda convertir esta persona, este poseedor, en dueño, pide que transcurran 5 años cuando es de buena fe. Si es de mala fe, es decir, no se tiene un título o se conoce o existe un vicio, digamos, respecto del título con el cual se ostenta como dueño, la ley duplica ese plazo. En vez de pedirle a la gente que transcurran 5 años, la ley pide que transcurran 10 años para que una vez consumado este plazo y algunos otros requisitos que vamos a decir, se convierta este poseedor en dueño. Entonces, el primer elemento es que pueda ser de buena o mala fe. Segundo punto, tiene que ser una posesión de manera pacífica. Esto es muy sencillo, de forma pacífica implica, y la propia ley así lo señala, que sea sin violencia. El tercer elemento que debe de reunir la posesión es que tiene que ser una posesión de manera continua, es decir, ininterrumpida. Cuarto elemento es que tiene que ser una posesión de forma pública. Pública implica que tiene que ser conocida por todos y, en su caso, hasta inscrita en el registro público de la propiedad. Aquí se reúnen un montón de elementos porque para estos efectos incluso la ley señala y dentro de los procedimientos que se siguen para poder acreditar que la gente se ha dejado de ser poseedora y ahora se convierte en propietaria, la ley incluso solicita la comparecencia de testigos y demás, precisamente para evidenciar esta publicidad en la posesión, es decir, que todo el mundo conozca y sepa que la gente lo está poseyendo a título de dueño. Y por último, el último elemento tiene que poseer a título de dueño, tiene que ser con la real intención de adquirir esta propiedad y convertirse como en dueño del inmueble. Entonces, este tipo de adquisición de propiedad iniciado se llama prescripción adquisitiva. La ley distingue 2 tipos de prescripción: la prescripción positiva, que es la que se ocupa para adquirir bienes inmuebles; la prescripción negativa, que es una forma de extinguir obligaciones, ambas por el mero transcurso del tiempo. La prescripción adquisitiva, recuerden, es para adquirir propiedades, 5 años de buena fe, 10 años de mala fe. Prescripción negativa, liberarse de obligaciones, el término general son 10 años del mismo. ¿Cuál es el efecto natural de obtener una sentencia de prescripción adquisitiva, señor licenciado? Bueno, pues que esta se pueda inscribir en el registro público de la propiedad y la propia ley nos indica que una vez obtenida esta sentencia y una vez inscrita en el registro público de la propiedad, le servirá a nuestros poseedores ahora adquirentes como título de propiedad, es decir, ya no se necesita hacer una escritura, simplemente si se presenta esa sentencia en el registro público de la propiedad, se pagan los impuestos y derechos correspondientes, se inscribe y ese sería el justo título, el título de propiedad correspondiente. Entonces, esta parte, señores, es importante hacérsela saber a nuestra audiencia con una firme situación y una cuestión que es muy importante, señores. La posesión, como ustedes pueden ver ahorita, sí puede llegar a materializarse en una forma de adquisición de bienes, es decir, de convertirlos en propietarios. Pero como ustedes ven, los plazos son muy elevados, son 5 años, 10 años, y hay que acreditar una serie de situaciones y una serie de trámites ante la autoridad. Es lo más fácil, lo más sencillo. Señores, no se queden, como lo hemos venido diciendo, con contratos privados.
los contratos privados sí dan cierta certeza entre las partes. Un contrato privado surte efecto entre la gente que lo celebra, pero como ustedes ven, no es un elemento suficiente para el día de mañana sean considerados como dueños. Los considera la gente poseedores. Le reitero, el contrato surte efectos entre las partes, pero no es oponible a terceros si es que no está inscrita en el registro público. Entonces, esta charla, señor licenciado, es para orientar a nuestra audiencia. Si hay un elemento, la gente que esté en estos supuestos en donde diga, señores, yo sí tengo un contrato privado, ya no localizo a mi vendedor, quiero tener certeza jurídica con mis documentos y quisiera yo tener el día de mañana un título de propiedad, esta es una de las salidas que podría obtener nuestra audiencia para poder terminar de ser poseedor, tener un documento privado y poder el día de mañana obtener una sentencia que lo reconozca como dueño titular de un inmueble y que esta misma sea inscrita en el registro público de la propiedad. Es una de las salidas, señor, prescripción adquisitiva por medio de la posesión. La otra opción que hemos platicado nosotros es, si ustedes tienen un contrato privado, señores, ya sea que opten por esta salida que les estamos dando ahorita, o en su caso el día de mañana, mediante un procedimiento ordinario, demandar el otorgamiento y firma de escrituras. También es importante aclararles algo a nuestra audiencia, señor licenciado. En la práctica, no todos los abogados litigantes recurren a esta figura de prescripción adquisitiva. ¿Por qué no? Usted bien decía al principio, este tipo de situaciones o este tipo de actos se han ocupado en ocasiones de formas pues abusivas para intentar hacerse de bienes pues de una manera poco ortodoxa, abusando en ocasiones de que el titular del inmueble, el dueño del inmueble, se ausenta por periodos largos y demás. Entonces, no muchos jueces lo ven con buenos ojos como para otorgar de inicio una sentencia favorable a favor de los poseedores, independientemente tengan todos los requisitos que hemos platicado, posean a título de buena fe, de manera pública, pacífica, continua y como concepto de dueño. Hay jueces que incluso estas situaciones no las ven con tan buenos ojos por lo que estamos platicando. Entonces, sí, señores, conozcan que es una salida para que el día de mañana ustedes puedan ser dueños, pero lo recomendable, como lo hemos venido diciendo a lo largo de distintos programas, escrituren cuando puedan hacerlo en el momento que están adquiriendo un inmueble, no dejen pasar el tiempo, no se queden con contratos privados, no se queden con poderes irrevocables. La idea siempre es que tengan la certeza jurídica de que son considerados como dueños del inmueble que están poseyendo. Licenciado, dos preguntas nada más. Una, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en esto de la posesión? Si yo tengo un conflicto con el verdadero dueño, pero yo tengo aquí 4 años y medio o 5 años y medio en este predio, en esta vivienda, ¿qué posibilidades hay de que yo adquiera ese bien, no por una prescripción, sino con lo que antes le llamaban, no sé si todavía se sigue llamando el derecho de tanto, el de ser el primero como posibilidad para adquirir ese bien? Y dos, ¿qué delitos se tipifican? Por ejemplo, hemos visto que hay muchas viviendas abandonadas del Infonavit, de Fobiste, e incluso unidades habitacionales particulares que pues por algún motivo han dejado de estar ocupadas. Hace poco incluso se supo de que ya se empezó a invadir los terrenos de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco y que ya se metieron ahí 1000 paracaidistas. ¿Qué delitos son los que se tipifican ahí? Y primero, si existe todavía el derecho de tanto. Sí, a ver, aquí es bien importante algo. Nosotros hablábamos y habría que distinguir a título de qué se está poseyendo. Es decir, les comentaba yo hace un momento que existen, digamos, dos tipos o dos clases de posesión. La posesión originaria, que es la que posee el propietario del inmueble, es una condición natural de ser propietario de un inmueble, es que uno pueda detentar la posesión. Y hay, en el ejemplo que usted ponía, un dueño le concede la posesión, ya no obviamente la originaria, sino la derivada, a un tercero que ocupa ese inmueble, por ejemplo, se lo rentó porque se lo prestó en comodato, y este tercero quisiera interponer el recurso, más bien no el recurso, juntar o reunir elementos para que se pueda consumar la prescripción adquisitiva. La propia ley señala que cuando es un poseedor derivado, es decir, un arrendatario, un comodatario, no va a reunir los requisitos para que se pueda consumar la posesión, la posesión, y por lo tanto el día de mañana considerarlo como dueño. Entonces, en este ejemplo en particular, si existe un dueño, un propietario, y le concede una posesión derivada a este poseedor,
arrendatario, como datario, esta persona, por más años que transcurra el licenciado, no le va a poder quitar la propiedad al dueño, ¿ok? Porque existe un contrato, máxime si existen pagos, etcétera, etcétera, que acrediten el pago de rentas, pues esta persona, le reitero, por más años que pasen, sean 5, sean 10 años, jamás va a poder consumarse la prescripción adquisitiva y obviamente no le va a poder quitar la propiedad al dueño. Eso contestando la primera pregunta. Segundo, cuando la gente se mete, como usted bien dice, y es un caso muy recurrido, no solamente en esas viviendas de Infonavit, o viste, tenemos muchos clientes que llegan comúnmente aquí al despacho, que nos indican, señor licenciado, yo tenía, no sé, un taller, alguna propiedad que me dejaron, por ejemplo, pasa mucho con herencias, ya saben, la casa vieja de los abuelos y más, que son propiedades que ya no se ocupan como tal físicamente porque pues las familias fueron creciendo, sí en un momento fue la casa familiar, pero después los hijos crecieron, se casaron, cada quien hizo su vida, y al final fallecen los dueños de la casa, la dejan como una herencia, un legado, y pues los dueños actuales no escrituraron, por ejemplo, y simplemente la tienen cerrada, ¿no? Dicen, pues ahí está la casa de los abuelos, ahí está la casa de los papás, y ¿cuál es el? Entran los famosos invasores, grupos de choque, la antorcha campesina, se meten al inmueble. Bueno, hay tipos penales, como es el despojo, ¿no? que puede aplicarse en ese sentido. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Y atendiendo precisamente a lo que estamos hablando hoy, licenciado, si usted, una de las gentes de la audiencia, está en un caso en ese sentido, ¿qué es lo principal o qué es lo primero que se tiene que hacer? Obviamente vamos a defender nuestra propiedad. Lo primero es acreditarle a la autoridad que somos dueños del inmueble. Cuando la gente tiene un título de propiedad, hay una escritura, hay un pago de impuestos correspondiente, digamos que el camino se facilita más, porque no es lo mismo decir, Juan Enrique llega con un contrato de compraventa privado a intentar acreditar ante la autoridad ministerial que un grupo de personas se metieron y me despojaron de un inmueble, a decir, Juan Enrique se presentó con autoridad, con un título de propiedad inscrito en el registro público, con el pago de impuestos, y en donde es oponible a terceros que yo soy el dueño de ese inmueble. Entonces, muchas veces, señor, el tema de los invasores se las ponen, usted escucha que tardan muchos años de repente en sacarlos, porque la gente que es dueño y que tiene un derecho real sobre ese inmueble, no puede ejercer este derecho. ¿Por qué? Porque no ha escriturado, o porque nunca se adjudicó, o porque efectivamente compró, pero pues nunca escrituró. Entonces, independientemente de los tipos penales que se puedan configurar en contra de esta gente que está invadiendo, puede llegar a ser una situación muy complicada, que la gente que intenta defender su derecho no va a tener los elementos necesarios ante la autoridad porque nunca lo escrituró, no se consumó la prescripción adquisitiva, no se consumó una operación de compraventa. Entonces, señores, volvemos a lo mismo. Y máxime tener nuestras cosas en orden, porque nunca estamos exentos, y más en esta ciudad, señor licenciado, de que el día de mañana uno se ausenta de una propiedad, de un negocio, y de repente regresamos y ya está invadido, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, señores, intenten tener sus cosas en orden, sus papeles en regla, hay que tener certeza jurídica, porque si estamos el día de mañana ante una desafortunada situación, como puede ser una invasión de un predio, de un terreno, de un inmueble, de un local, que tengan ustedes todos los elementos para poder comparecer ante la autoridad correspondiente a efectos de hacerlos valer y defender los intereses, ¿no? Pues, licenciado Juan Enrique López Ruiz, pues muchas gracias por orientar al auditorio de Objetiva Comunicación Creativa. Y pues como siempre, si nos puede recordar el domicilio de la notaría y los teléfonos hasta donde puede uno solicitar informes y alguna dirección electrónica de usted. Con todo gusto, señor licenciado. La oficina es la notaría 116 de la Ciudad de México. El notario titular es el licenciado Ignacio Morel Lechuga. El despacho se encuentra ubicado en la calle Río Sena 101, en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc. Estamos a media cuadra de Paseo de la Reforma, entre la Embajada Americana y la Bolsa de Valores. Los teléfonos de la notaría es el 55 50 80 10 50. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a nuestra audiencia, si existe alguna duda respecto a este tema o cualquier otra inquietud que pudieran llegar a tener, con gusto los podemos atender en la siguiente cuenta de correo electrónico. Es jenrique-lopez@notaria106df.com.mx. Muchas gracias, licenciado López Ruiz, y nos veremos la próxima semana con otro tema de interés para el ciudadano de la calle. Que tenga usted un excelente día, igual que ustedes.
Gracias, señor licenciado, a sus órdenes. Hasta la semana que entra.